Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo, bienvenidos a mi estudio. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. Muy buenas noches. La cultura. Se habla mucho de la cultura mexicana, se habla que tenemos una gran cultura, pero en México la cultura como negocio es un desastre. Si no está el gobierno y algunos particulares, pues ahí estamos a la manita de Dios, es la triste realidad. Hay países como Estados Unidos, Francia, donde la cultura es un negocio multimillonario, donde llenan las salas de concierto, llenan los museos, los cines, cualquier manifestación cultural tiene público. En México no. Entonces, muy importante, mi invitado esta noche es un especialista en gestión cultural, es creador escénico, ha tenido cargos muy importantes dentro del sector público y el privado en el área de la cultura. Álvaro Hegevich, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Además, para que la gente sepa que estoy hablando con alguien que sí sabe, porque de repente en México todos los que no saben, de repente se presentan como que sí saben, y como el público no sabe, pues le cree al que no sabe, creyendo que sí sabe. Así es. Entonces estamos alimentados por patrañas, falsedades, por una bola de charlatanes. A ver, tú en el Conaculta fuiste coordinador de asesores del presidente de la Conaculta, después fuiste coordinador de proyectos con los estados, secretario cultural y artístico, desde que ahí me encantó, ¿no? El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que creó nuestro inolvidable amigo Rafael de Teresa, Tovar, ¿no? sí. Rafa Tovar y de Teresa. Sí. También fuiste el director general de vinculación. Después fuiste en 2004-2007 el director general del Centro Cultural Helénico, que es todo un referente en lo que es la cultura ahí en el sur de la ciudad, ¿no? Después fuiste el director general de la Fonoteca Nacional del 2008 al 2013, donde hiciste cosas muy importantes para que la gente en todo el país pudiera tener acceso a lo que son los sonidos de nuestro país, los sonidos históricos, los sonidos presentes. Ahorita nos explicas qué es la Fonoteca, porque Claro. es un proyecto extraordinario. Después te fuiste de vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alfredo Harpelú y hoy eres el director ejecutivo de Arte y Cultura que pertenece a la Fundación Ricardo B. Salinas del Grupo Salinas. Es correcto. Ahí Entonces estamos. has estado los últimos 10 años en el sector privado. Sí. Y pues todos los anteriores estuviste en el sector público. ¿Cuál es la diferencia de estar en el sector público y estar en el sector privado? Bueno, la diferencia es que en el sector público eres un funcionario público que te debes un poco a toda la sociedad mexicana como responsable de algún área en el ámbito cultural, en mi caso. Bueno, a mí me parece que sí es una función importante para toda la sociedad. Y en el sector privado, pues estás, tienes una serie de encomiendas o te encomiendan un trabajo como especialista para un interés particular de una persona, por lo general una persona o una fundación, un grupo de personas que están invirtiendo su propio dinero en esa gestión. En la gestión pública, pues estás, el dinero que se ocupa en las decisiones que tomes, pues es dinero de todos los mexicanos, en este caso, y en el caso de la iniciativa privada, pues es el dinero y los intereses de un particular o de un grupo de particulares. ¿Qué tanta grilla hay en la iniciativa privada comparada con el sector público? Bueno, yo creo que la grilla es una característica humana. Ajá. O sea, finalmente hay grilla en todos lados. Sí. Entonces, La politiquería, estamos hablando de los grupos de poder, los intereses, ya sabes. siempre hay, pues ya, yo tengo en mi formación inicial Derecho y el teatro. Sí, estudiaste Derecho, Sí, curiosamente, en la Libre. Sí, estudié Derecho y después teatro o a la Limón. Pero mi profesión inicial en el arte o en la cultura pues ha sido como creador escénico. O sea, yo fundé una compañía de teatro y giramos por muchos lugares en el país. Entonces, a ver,
pues ya lo puso Shakespeare en muchas obras. O sea, el tema del poder, el tema de los intereses, de los grupos de interés, las formas humanas de allegarse de poder o de N situaciones en las que pues está de por medio el poder, la propia autoestima. Entonces yo creo que, a ver, entonces hay grillas para no entrar en una, digamos, disertación sobre la condición humana, pero es parte de la condición humana. Ahora, ¿imaginaste cuando estuviste tantos años en Conaculta y en otros lugares que acabarías en el sector privado? No. Sí y no. Yo inicié en el sector privado, la gestión artística. De hecho, fundé una compañía. En lo que es el teatro, sí. En el teatro, y desde ahí entendí una serie de necesidades como empresario artístico, digamos, porque finalmente nosotros, junto con mi esposa María Moret, fundamos esta compañía MX Teatro como una compañía que estaba en ese entonces, hace más de 30 años, hicimos una asociación civil, o sea, la registramos, pagamos impuestos. La arrancaron como negocio. Pues como una organización para hacer teatro que pudiera ser sostenible económicamente. Correcto. Y finalmente no es que fuera, no necesariamente todo el dinero que obteníamos venía del Estado, de las becas, de tal. No, generábamos venta de boletos, pero también patrocinios, participación de la iniciativa privada en proyectos, que a mí me parece que eso es muy importante. Entonces, realmente yo entré a la gestión pública por un interés muy digamos, genuino en ayudar a la comunidad artística. O sea, yo lo había vivido y lo he vivido. Entonces hay ese conocimiento de qué pasa con el gobierno y las organizaciones artísticas, los grupos artísticos o las empresas de producción artística con esta situación de política cultural. Entonces, a mí me interesaba, pues desde mi ámbito artístico cultural, poder hacer algo dentro de las instituciones culturales del gobierno, aunque nunca me vislumbré como que ahí iba a acabar mi vida. No, realmente yo estaba en varias cosas, nunca dejé de hacer proyectos propios. Entonces, pues sí pero digamos, la gestión pública tiene hasta un grado, ¿no? Y en cultura, ¿no? Bueno, pues ser presidente de Conaculta, secretario de Cultura, lo que sea, pues hasta ahí, después pues diplomático, ¿qué? O sea, siempre hay una parte profesional que estás desarrollando, independientemente del cargo, ¿no? Sí. A ver, estudiaste Derecho en la Escuela Libre de Derecho, pero acabaste en el arte y la cultura. Sí. ¿Eso lo traías antes de estudiar Derecho o lo descubriste cuando estudiabas Derecho? ¿Cómo fue esta evolución? Porque es una evolución muy particular, ¿no? Yo siempre tuve un interés por la música. Mi padre, aunque no era un asiduo a los conciertos, ni que nos llevara a conciertos y tal, pero era digamos, es un melómano, no un conocedor, no, nada. Pero ya en música ponen sus LPs. Sí, y además él fue abogado de Amprofón, por ejemplo. Okay. Abogado de Orfeón, o sea, fue abogado de muchas empresas disqueras y de Amprofón. Entonces, Amprofón es la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas. Exacto. Que son los que hacían los que eran los discos. Exacto, los que eran los discos, y ahí estaban integradas las disqueras. Entonces él fue abogado de varias disqueras, de varios artistas, cantantes. Entonces teníamos una relación con, obviamente, la música clásica que llegaba por las disqueras que le regalaban los discos. Y él siempre le gustó mucho el audio y toda la parte. O sea, los últimos aparatos, los más recientes, ahí estaban en la casa, las tornamesas y tal. Entonces, a mí me gusta. Íbamos a conciertos y también íbamos a conciertos de cantantes en el patio, ¿no? O sea, Rafael. O sea, cada cara hace unos meses. Sí. El patio. Entonces, yo vivía pues, conciertos de música clásica, digamos, pero también conciertos populares. Entonces, a mí me gustaba cantar. Y de ahí, estudiando
yo monté muchos años también, y estudiando, entonces también era cantar, algún día conocí a Napoleón, ¿no? Entonces montaba en un lugar, entonces pues era así como padre la bohemia, me gustaba cantar, y estudiando Derecho, que empecé en la Libre, pero no acabé en la Libre, estudiando Derecho, dije, y empecé a litigar y todo en un despacho de mi papá, pero realmente dije, no me veo litigando en un despacho de abogados, o sea, sí me gusta el derecho, por supuesto que me gusta. Sí, como materia de estudios fascinante. Claro, ¿no? pero me gusta el arte, me gusta el arte, y entonces a partir de ahí dije, pues voy a estudiar canto y voy a estudiar música. Incluso dije, bueno, me voy a estudiar música e ingeniería de audio, porque también me gustaba la ingeniería de audio. Hombre. Y así nació, y decidí buscar una escuela de música, pero como yo había visto conciertos, shows, etcétera, decía, un cantante tiene que aprender a actuar. Ah, claro. Tiene que aprender lo que es la escena. Correctísimo. Entonces dije, no, si yo me meto a clases de canto, pues voy a saber cantar, pero no me voy a saber mover en un escenario. Sí, hoy los grandes cantantes de ópera, cuidado que no son grandes actores, ¿eh? Claro. Nadie los quiere ver. Y muchos cantantes de ópera muy buenos tienen mucho éxito porque son buenos actores, porque Claro. se saben mover, Claro. porque no restringen esta cosa de que yo estoy cantando y a mí no me quites de acá. Sí. Entonces, bueno, a mí me pareció, y pues de ahí surgió la necesidad de entrar a la escuela de teatro. Qué fascinante. Vamos a los mensajes, regresamos. Estamos aquí hablando con Álvaro Hegevich, especialista en gestión cultural y creador escénico. ¿Qué debo entender como gestión cultural? Pues es toda es una profesión, digamos, o la actividad profesional para procurar la producción y la difusión y el acceso a bienes y servicios culturales, básicamente. Cualquier tipo de bien o servicio cultural, que puede ser artístico o cultural. Ahí, la palabra cultura Abarca todo. abarca todo, Hasta ¿no? los Entonces, tacos que te comes. Entonces, los servicios o bienes culturales, bueno, pues son desde los arqueológicos o paleontológicos, o sea, la parte histórica, ¿no? Arqueológicos, antropológicos, las tradiciones, las expresiones culturales de las comunidades o de un grupo social, y por supuesto también las creaciones artísticas, que digamos, ahí pues hay un rango amplio de disciplinas artísticas. Entonces todo lo que se refiera a bienes o servicios culturales y artísticos, a mí me gusta ponerle ese apellido además, porque pues es eso, o sea, cómo gestionas que pueda producirse eso, o recuperarse, o documentarse, o preservarse, difundirse, apreciarse, formar profesionales en eso, ¿no? Es todo esto. O sea, yo creo que hay una parte desde el conocimiento y preservación, de la parte histórica, digamos, el legado, la difusión, la producción, y por otro lado la educación. O sea, la formación en el ámbito cultural. Y te dio por hacer teatro, querías ser cantante, dijiste, pero para ser un buen cantante tengo que ser un buen actor, y acabaste estudiando actuación. Sí, ahí he de decir que mis maestros de actuación me fueron enamorando de la escena sin necesidad de cantar. Entonces, yo tuve un maestro entrañable, que fue un gran director, que fue Julio Castillo. Claro. Y Julio Castillo fue para mí fue un cambio en mi vida, ¿no? El amor por la escena, pero además la capacidad creativa de ese director, maestro, lo entrañable de su capacidad de comunicación humana. Nos tocó a nosotros, en nuestra generación, nos tocó en la parte final de su vida, que era muy joven. Murió joven. Pero murió muy joven, pero ya estaba muy acabado, ¿no? Pero era realmente genial. Entonces, a mí, realmente Julio Castillo me cambió el interés artístico por la escena, y después, pues en la formación actoral ya estudié dirección escénica y tal, con Luis de Tavira, con Gurrola, ¿no?
O sea, con un espectro de maestros que iban desde una modalidad, un tipo de actuación o de dirección a otro, ¿no? O sea, Juan José Gurrola era un locazo maravilloso, No era. genial. Podría estar 200 horas diciendo tonterías y de pronto decía una cosa. Y también me dirigió. Entonces, de ahí también surgió una posibilidad de generar espectáculos escénicos en cualquier situación. Y a mí siempre me interesó la sociología. Entonces me interesaba mucho que yo veía el teatro en ese entonces, pues los directores, o sea, era un teatro de directores. No había compañías más que estatal, pero muy mermadas, pero no había grupos artísticos independientes. Sí había, pero... Estás hablando de los 90, ¿no? Los 90, finales de 80, 90. Nosotros fundamos MX Teatro, que además se llama Mexico AC, por el nombre de México, que a mí me parece que vivir en un país que es el nombre del país significa algo, en un idioma que es el náhuatl, pues me parecía muy interesante. Nosotros fundamos esta compañía en 91, pero digamos, era un teatro, se producía a partir de proyectos de directores escénicos. Entonces, el teatro de Julio Castillo, y Julio Castillo dirigía, pero no había un grupo de actores, escenógrafos, iluminadores establecido. Sí, el director que ponía una obra buscaba un productor que la financiara, buscaban al actor actriz, etcétera, al escenógrafo, y armaban el equipo para esa producción. Para esa producción. Como funciona en el cine muchas veces. Sí, ¿no? exacto, pero no había un repertorio estable de un grupo, había muy pocos. Estaba el Centro de Experimentación Teatral que llevaba Luis de Tavira, pero que era del Estado. De la UNAM, ¿no? Era del IMBA. Ah, del IMBA, Del claro. IMBA. Entonces, claro, era del Estado y había, más o menos repetían los actores. Y estaba la Compañía Nacional de Teatro, que sí producía, pero pues era la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, el teatro experimental, etcétera, no había, y no había un repertorio estable. A nosotros nos interesaba, uno, generar un repertorio con una línea discursiva, estética, artística, y dos, poder llegar donde no había teatro. O sea, que hubiera una formación de público, que el público conociera la experiencia escénica. Es que para que haya negocio de la cultura tiene que haber un público que consuma el producto. Claro. Y si no educas al público, pues no tiene que por qué consumir un producto que desconoce. Claro. Es la tragedia del país, ¿sí? Claro. Nuestra apuesta fue, y digo nuestra porque María es muy importante, fuimos cofundadores, pues fue decir, a ver, vamos a hacer el teatro de mayor calidad, de acuerdo a lo que estudiamos y a lo que podemos hacer, pero vamos a llevarlo, sí, en el IMBA, pero afuera, en la plaza, donde la gente se reúne, donde está la gente. Porque eso de encerrar el teatro en un espacio está bien, pero falta una formación de ese público para que llegue al teatro y pague un boleto. Cierto. Es decir, vamos allá, vamos a conseguir patrocinio. No necesariamente es el gobierno el que tiene que pagar eso. No, para nada. Puede haber patrocinadores, incluso de comunidades. Entonces íbamos desde ir a la Sierra de Guerrero, irnos por todo, hasta irnos por ejemplo, hicimos mucho trabajo con los migrantes en Estados Unidos. Hicimos muchas funciones en los estados fronterizos de México y Estados Unidos. ¿Estas funciones eras como director y actor? Director, actor y productor a veces, ¿no? Iluminador y productor. O sea, casi Sí, todólogo. Todo. María Moret era más bien directora, también actriz. Yo hacía iluminación, ella escribía las obras. Yo hacía iluminación, en unas las dirigía yo, otras las dirigíamos juntos. Y bueno, a la fecha, ¿no? Ella obviamente siguió dirigiendo más, después ópera, etcétera, ¿no? Pero pensábamos eso, o sea, hay que llegar a la gente y que la gente... Hay experiencias maravillosas. Un día llegamos a un lugar y nos dijeron, no, es que esa fuente se llama La Llorona. ¿Cómo? Sí, es porque aquí se presentó La Llorona, hicimos un espectáculo sobre La Llorona hace muchísimos años, y claro, en esa comunidad que era del norte, cuando se podía transitar por las carreteras, pues decían, aquí se presentó esto, y fue la primera vez que yo vi algo así. Y lo que hacíamos era poner la iluminación, o sea, hacer un espectáculo. Sí, claro, porque tiene que ser un espectáculo. Tiene que ser un espectáculo, claro. entonces claro. Grato a la vista y sí, al de oído. pronto transformas el espacio, la gente dice, ¿qué es esto? Pues esto es teatro, y lo puedes ir a ver. Entonces, esa es la apuesta.
Y yo creo que la apuesta aquí en el ámbito cultural, pues es formar un público, pero también hay que formar o hay que cambiar el modelo de producción. O sea, también desde ese entonces dijimos, no puede ser que solo haya apoyo a directores o a una persona, Sí, que y se ha no a dado mucho grupos en este artísticos, país. Sí. grupos artísticos que tengan un discurso, un repertorio. A mí me decían en los festivales, hoy está padrísimo tu espectáculo, lo necesito en 3 años. Yo sí puedo, porque tengo un elenco estable, tengo un repertorio, y entonces yo sí te puedo decir, esta y esta y esta obra sí te la puedo presentar, así como la viste, en 2 años. Y antes no se podía. Antes duraban 50 funciones, 100 funciones, pero se iban los actores, Sí. se tiraba la producción y ya, no había esta cultura del repertorio. Ya hay más, pero creo que esa es una parte en términos de producción que pues, tenía que cambiar. Hay más, pero obviamente falta mucho más, porque me imagino muy centralizado en la Ciudad de México, algunas cosas en otras ciudades del país, pero como que todavía no se expande a otras, bueno, a muchas capitales de estados donde pensarías que hay algo y no hay nada. Sí, ¿no? sí, sí. Es parte de la evolución que tomó el país. Sí. A fin de ¿cuántas obras has puesto? Yo he estado, digamos, desde de la compañía como 25 obras, ¿no? He hecho otras iluminación de otros directores y tal, pero sí, el repertorio, digamos no el repertorio, la trayectoria de la compañía sí son alrededor de 28. La iluminación en teatro me imagino que es muy diferente de la iluminación en cine. Sí. ¿También has hecho cine, iluminar cine? No. Porque también es otro arte, ¿no? No, claro. Es no. que iluminar, la gente a veces no se da cuenta. La luz empieza a jugar sobre tu sentido, y tus sentidos, y la luz te puede dar y generar muchas emociones. Claro. Y dentro del teatro o el cine, la iluminación es un factor que mucha gente no se da cuenta, pero creo que sus sentidos sí se dan cuenta y afectan sus emociones. Es un proceso totalmente irracional. Fascinante, Claro, ¿no? pero es fascinante. A mí me fascina iluminar. Sí. O sea, es la parte artística que más he desarrollado. Porque además es como, a ver, la dirección escénica es todo el concepto del espectáculo, ¿no? Pero el iluminador lo que hace es generar esos matices, esos claroscuros, esos ambientes. Los humores, ¿no? Claro, entonces los colores que usas, los claroscuros, Increíble. es como generar un cuadro, ¿no? No, es es como fascinante, un pintor, ¿no? fascinante. Sí. Estoy esta noche hablando con Álvaro Hegevich, especialista en gestión cultural y creador escénico. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Estamos aquí de regreso, Álvaro Hegevich, mi invitado. A ver, rápidamente. Y quiero hablar del Centro Cultural Helénico, porque es un centro que también es un referente cultural de la Ciudad de México, que ha tenido altibajos. Sí. De repente lo han abandonado, de repente lo han recuperado. ¿Cómo te fue ahí? Estuviste 3 años. No, estuve menos, estuve 1 año y medio. Ah, pues realmente. tengo 2004 a 2007. No, de 2015, 2016, 2015, 2017. Ah, bueno, es que Está. aquí, así está, ya, Sí, tienes sí. toda la razón, sí. Sí, a ver, me fue muy bien. Yo conozco el teatro de hace muchos años. A los directores, cuando yo estuve de secretario cultural y artístico de Conaculta, me tocó invitar a Antonio Crestani, un buen amigo, colega, director también de escena. A ver, el helénico, bueno, mi suegra daba clases en el Instituto Cultural Helénico, pero el helénico tiene esta característica peculiar. Es el Instituto Cultural Helénico, una asociación civil privada, dueña de los inmuebles, y Conaculta ocupa los teatros y los gestiona, los programa. Entonces, son 2 entidades distintas. Trabajando juntas. Trabajando juntas en el mismo inmueble, trabajando a veces juntas, a veces no. Entonces, el Centro Cultural Helénico es de la Secretaría de Cultura, es una dirección de la Secretaría de Cultura, y el Instituto Cultural Helénico es otro. El Instituto Cultural es el que ofrece todas las carreras y toda la parte formativa de historia, básicamente. Y el Centro Cultural programa. Los eventos. Los eventos. A mí, a ver, ¿cuál fue mi experiencia? Yo lo que quise hacer ahí es,
me parecía que el aforo del Teatro de la Gruta era muy pequeño para una producción que pudiera buscar una sostenibilidad. O sea, había productores, porque a lo largo de estos años se han generado compañías productoras de teatro bastante serias. Y está muy chiquito tu teatro. No, yo ahí no puedo. No puedo. Se van al sol o Entonces, algo más. Y en el Helénico, pues sí, pero me queda grande el Helénico o sea, el Helénico, 400 y tantas butacas, me queda grande. Yo necesito algo de 100, 120. Entonces, hicimos ahí una reforma que pudo ampliar el aforo y generamos un teatrito más chiquito, muy chiquito, o sea, como una especie para stand-up, pero que tuviéramos 3 espacios de programación. Eso es lo que hice. Y también lo que procuré es generar un aliento a los productores. Las compañías productoras de teatro necesitan teatros como el Helénico, que no les cobren tanto. Sí. Y que puedan generar un punto de equilibrio. Porque tiene que ser negocio, si no, ¿para qué lo haces, no? pero necesita, así, como parte del Estado, un poco el apoyo que nos parecía es, a ver, nosotros somos un teatro como el Milán, ¿no? Es un teatro privado, donde los productores privados pues van y rentan el teatro. Antiquísimo el Milán. Sí, pero digamos, lo rehicieron y es un teatro, uno de los teatros, digamos, off-Broadway, que no son tan grandes, pero que programan bastante y que funcionan muy bien. Entonces, el Helénico en el sur, o sea, en el sur no hay un teatro así, esto está en el norte, bueno, en el centro. Entonces, el Helénico es un teatro que tiene ese público que le gusta ver obras, pues, no experimentales, tampoco tan comerciales, pero sí comerciales, un buen teatro. De lo que ves off-Broadway, a veces en Broadway. En Broadway también lo ves, en esos aforos, aforos más Sí, pequeños, sí. que son buenos actores, que son buenas producciones. Entonces, lo que hicimos ahí es generar un mayor porcentaje a las productoras, o sea, no cobrar tanto. Claro. O sea, no cobrar, porque no cobran, ¿no? Cobra un porcentaje. O sea, de tus Bajar entradas, el porcentaje te bajo el porcentaje al mínimo, porque obviamente no te puedo dar. Para que yo saque los costos del Para teatro. que yo saque costos. Y tú saques los costos de la producción. Que al ser una institución cultural no nos regresa, porque eso a TESOFE. O sea, Además. entonces, tratar de eso, y bueno, tratar de pugnar porque el impuesto sobre los espectáculos públicos pudiera ser menor o tuviera una digamos, hubiera un porcentaje menor, porque ahí también hay un tema, porque el impuesto se da igual al Foro Sol que al Teatro Helénico. Sí, no debe ser. Si los aforos son distintos, no debería ser. Entonces, tratar de buscar un equilibrio y fomentar el trabajo de los productores de teatro, porque ellos son los que le dan trabajo a los actores, a los escenógrafos, a los iluminadores, más allá del Estado. Claro. Porque también buscan apoyos a través del incentivo fiscal, Efiteatro y tal, pero finalmente son un negocio. Tiene que ser un negocio. A ver, ahí después diste un giro y te fuiste a la fonoteca. Sí. O sea, ya no... Antes. Antes, porque la fonoteca es otro asunto, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo llegué a la fonoteca después de haber sido secretario cultural y artístico del CONACULTA. A mí me tocó, digamos, cuando yo estaba haciendo centros de las artes en los estados, inició el proyecto de la fonoteca en el sexenio del 2000 al 2006 y se empezó a hacer ese proyecto. A mí me tocó como secretario cultural, que estuve en el 2007, 2008, pues de alguna manera ser el que impulsó la gestión para que se compraran los equipos, se acabara de instalar la fonoteca. A ver, para que la gente entienda qué es la fonoteca, La Fonoteca Nacional es la institución que preserva los documentos sonoros registrados en distintos soportes. Que puede ser una voz, puede ser una canción, puede ser una ópera, puede ser el trinar de unos pajaritos en el bosque, puede ser cualquier sonido que se haya grabado y que tenga valor. Exactamente. Documentado, o sea, registrado y que tenga un valor cultural, ambiental, social, histórico. Fascinante. Etcétera. Es fascinante. Entonces te toca a ti armarlo. No, yo no lo armé. Pero cuando ya empieza yo a conseguir... apoyé. Pero ya estaba armado el proyecto. Bueno, apoyaste en el armado desde CONACULTA. Sí,
en decir, en darle el último empujón, ¿no? ok. Cuando yo llegué fue el último empujón. O sea, es decir, a ver, ¿qué se necesita? A ver, nos falta esto, Bueno, vas. oye, si no tenían equipos, vaya empujón. No, sí tenían, Sí, pero pero- faltaban, mira, como todo a ver, en el gobierno, en el sector público, pues esto de los contratos multianuales, Hacienda te tiene que, o sea, esto O sea, hay una burocracia hay que una a veces burocracia desincentiva. muy complicada, Sí, ¿no? sí. Entonces, hay que decir que se hizo un gran esfuerzo en el sexenio previo y a principios de este sexenio fue decidir que estaba Sergio Vela, decir, hay que inaugurar esto, ya, ¿no? Entonces me toca esa parte y después, por azares del destino, me invitan a dirigir la fonoteca a los 2 años, ¿no? En 2009 yo empecé a dirigir la fonoteca, que acababa de inaugurarse. Y claro, me toca, a ver, la fonoteca nació muy bien, o sea, es un proyecto que se hizo muy bien, nació muy bien, ya tenía, o sea, se consiguió previamente una buena colección, la colección Radiópolis, por ejemplo, se consiguieron varias, nació con 250,000 documentos Sí. en diferentes soportes, ¿no? Desde cilindros, acetatos, shellac, cinta, cassettes, etc. Todos los formatos que desde que se inventa el fonógrafo de cilindros de cera hasta la época que ahora todo es digital. Todo ¿no? es digital. Pues todas esas tecnologías están ahí representadas. Todas están ahí. Entonces empieza muy bien, a mí me toca arrancarla, digamos, ya darle el empujón al público. Cuando yo llego, pues es un lugar precioso. No, es una casa quien quiera en ir, Coyoacán, está en la abierto calle al Francisco público, Sosa, extraordinaria, donde el público puede entrar. Puede entrar. Tiene jardines, ir, todo claro, es precioso. Claro, es ¿no? muy bonita, se hizo una restauración ¿Qué excelente. era esa casa anteriormente? Esa casa previamente fue cuando se quema la biblioteca de Octavio Paz, Zedillo le cede a la Fundación Paz, le donan esa casa. Pero la casa es muy antigua. Ah, no, la casa, ¿Siglo XVII? siglo XVII, sí. No se sabe bien a bien quién la hizo. Sin que cómo se olvidan las cosas, ¿verdad? Sí, y además estaba el rollo de que sí había sido uno de los conquistadores y, en fin, no sabe bien a bien. Después la adquirieron unos ingleses, mineros y bueno, estos empresarios ingleses que llegaron acá. Después la obtuvo una arqueóloga, la vivió, hijo, se me fue el nombre ahorita, una arqueóloga que la tuvo cuando estaba Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo tenía toda esa zona, Sí. ¿te acuerdas? Los viveros, Sí, sí. toda esa parte que donó. Sí. Y estaba esta casa, que esta casa tenía un huerto también que seguía hasta los viveros. Increíble. Entonces, pues es una casa antigua, preciosa. A mí me tocó un poco difundir el valor de lo que tiene la fonoteca, más allá de los especialistas, investigadores. No, es que esto es para todos, hombre. O sea, yo decía, bueno, es una aquí hay- joya. Chucho el Roto está aquí, ¿no? Todas Las radionovelas. Radionovelas, ahí están metidas, sí. Entonces yo decía, bueno, hay que invitar a las abuelitas con sus nietos para que escuchen a Agustín Lara. O sea, hay documentos sonoros bien bonitos que nos hablan del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX, claro. y de cómo se reunían las personas a escuchar. Bueno, es que el radio era el centro de reunión de la casa, ¿no? Claro. Y a veces del barrio o de la vecindad. Claro, porque se, no se había un ponía, radio. se ponía un altavoz y en la calle podían, o en la plaza. Y hoy todos nosotros con nuestros gadgets ya es totalmente personal, Claro, y nada social. audífonos. Tus audífonos y te aíslas del mundo, cuando antes era un elemento de unión al mundo. Exacto. Fíjate cómo ha evolucionado, no sé si para bien, ¿eh? No si sé, para yo bien. no creo que para bien, pero bueno. Vamos a los mensajes, regresamos. Esta noche mi invitado Álvaro Hegevich, especialista en gestión cultural y creador escénico. Hoy eres el director ejecutivo de Arte y Cultura, que es parte de la fundación de Ricardo Besalinas. ¿Qué es Arte y Cultura? Bueno, Arte y Cultura es una unidad que promueve la expresión artística de todos niveles, que preserva y
y difunde las colecciones de Ricardo Salinas, las colecciones, sobre todo nosotros nos abocamos a la colección fotográfica, que es una colección fotográfica muy importante, y bueno, generamos exposiciones, generamos alianzas estratégicas con instituciones culturales de alto nivel, un poco para hacer, digamos, nuestra misión es generar estas alianzas para desarrollar proyectos conjuntos con instituciones culturales públicas o privadas. ¿Para qué? Para hacer llegar a las personas estas expresiones artísticas. Colaboramos mucho, por ejemplo, con el Museo Nacional de Antropología, con el Seminario de Cultura Mexicana, con el Colegio Nacional, para difundir, pues digamos, el arte y la cultura como una parte importante en el desarrollo humano de cualquier persona. Entonces es un poco el legado de Ricardo Salinas, decir, a ver, o sea, la formación de los jóvenes, y además muy dirigido a los jóvenes, muy dirigido. La formación de los jóvenes tiene que ser integral, tiene que haber liderazgos jóvenes, pero esos líderes tienen que saber de historia. Claro. O sea, hay una importantísima biblioteca de Ricardo, sobre todo de historia mexicana. O sea, hay un gran y genuino amor por México, por la historia de México. Entonces, también esa es nuestra labor, o sea, difundir en los jóvenes estos documentos o esta información histórica. ¿Cómo la difunden? Pues con exposiciones, con conferencias, con seminarios, y últimamente, hace unos años, a raíz de la pandemia, empezamos. Hay un tema que a Ricardo Salinas le importa mucho, que es la innovación. Si la innovación, claro. Y la innovación no puede estar nada más en los procesos tecnológicos, en la ciencia, tal, en el arte también. Claro. Entonces, ¿Qué sería del arte, de la pintura, sin un invento que fue el óleo en un tubito? Claro. Eso revolucionó con los impresionistas, que pudieron llevar sus colorcitos a todos lados y empezaron a pintar, ¿no? Con colores increíbles. Totalmente. Tecnología. O sea, hay una parte bien interesante. Por ejemplo, hicimos una exposición que se llama La Invención de la Memoria, y esa exposición es una exposición de fotografías, de las primeras fotografías de las ruinas arqueológicas. Estos fotógrafos eran unos expedicionarios maravillosos, traían unos, o sea, los burros y las cámaras y tal. Y entonces, ahí se inició la arqueología, la investigación arqueológica. Entonces, por ejemplo, es ¿cómo haces eso? Después, la parte de la historia de México, muy importante. A mí personalmente me importa mucho la parte del crisol que fue este país. O sea, esta región fue el crisol del mundo. O sea, la gente se lo veía que en el virreinato, por ahí leí, se hablaban más idiomas en la Ciudad de México, capital de la Nueva España, que en la mayoría de los países del mundo, porque todo confluía. Todo confluía Asia por y aquí. Europa. Asia y Europa era el crisol de las culturas. Y de aquí salía la moneda mexicana, los pesos que se usaban en Japón, en China y en Europa. O sea, se nos olvida esta parte del virreinato, porque como ya los gobiernos posteriores apestaron el virreinato, que es una estupidez, pero bueno. Pero bueno, hay sus opiniones y está bien, pero definitivamente aquí hay un mestizaje, una enorme diversidad, y se hace un crisol maravilloso. Sí. Entonces, a mí me interesaba, entonces empezamos a hacer una cosa que son experiencias en realidad virtual. Entonces empezamos con el encuentro. O sea, ¿cómo? A ver, ya sabemos que llegó Cortés y que conquistó y que entonces se hizo una serie que la produjo Ricardo Salinas, que se llama Hernán, que es interesante porque además la producción es buenísima. Pero la figura de Hernán Cortés o sea, era un visionario ese señor. Está en México, está totalmente desviada. ¿No? Y la Malinche y tal, bueno. ¿Qué es Ícaro? Ícaro. Es una plataforma, pero... Sí, Ícaro es una incubadora para industrias creativas. O sea, es un programa que busca dar herramientas a las producciones artísticas, culturales, para que sus productos y su organización se vuelva sostenible económicamente sin perder su valor artístico, cultural y social. Esto lo empezamos a hacer de la mano de
obviamente con un patrocinio de Banco Azteca, pero también de México Territorio Creativo, que es quienes organizan Design Week México. Es todo un evento también. Es un evento maravilloso y tiene un área muy interesante, un proyecto muy interesante que se llama Visión y Tradición, que invita a diseñadores de otros países a colaborar con artesanos de un estado en distintas técnicas y hacen una residencia, o sea, se van a vivir al taller y entre los dos, o entre las dos, o entre mujer o hombre, lo que sea, idean, crean una pieza de esa técnica, o sea, de cuero, de cerámica, de palma, de bronce, de lo que sea, ¿no? Entonces, ese programa me hizo ver que está muy padre generar esa pieza, pero que necesitamos que esos talleres o esas pequeñas empresas tengan conocimientos financieros, conocimientos de negocio, cómo hacer un modelo de negocio. Claro, y además, ¿qué piezas están vendiéndose en el mundo? Porque de repente hay artesanías que uno cree que son únicas, pero el público ya no las quiere. Entonces Claro, tienes que tienes adecuar que la innovar. tradición a lo moderno, a lo contemporáneo. Y los ¿no? usos y la estética, sin perder la tradición, Sí, el origen, la sí. esencia, eso sí, Caro. O sea, no perder la padre. esencia, pero darle herramientas de negocio. ¿Cuántos minutos nos quedan, productora? Porque, ¿cuántos minutos nos quedan para saber si le hago unas preguntas capciosas? Le voy a hacer unas preguntas capciosas. Estas preguntas se las hago a todos mis invitados, como la última parte del programa. Okay. Hasta el momento, ¿cuál es el logro que te llena de más satisfacción y por qué? Pues mi carrera artística y de gestión cultural, en general. En el mundo de las botanas, ¿cuál es aquella sin la cual no podrías vivir y por qué? Híjole, el quesillo de Oaxaca. El quesillo de Oaxaca. Y cómo hay diferentes calidades, ¿eh? Así, Hombre, yo descubrí un quesillo de Oaxaca hecho en Zacatecas, que es extraordinario. Bueno, debe decir que también el chicharrón prensado. Los taquitos de chicharrón No, prensado, hombre. Imagina una cena sin límites de tiempo o espacio. ¿Quién sería ese invitado histórico o contemporáneo con quien te encantaría compartir la mesa y qué le preguntarías? Con Da Vinci. Qué personaje, ¿verdad? Si pudieras visitar cualquier época pasada o futura, ¿a qué momento te transportarías y qué esperarías descubrir o experimentar? Híjole, hay dos. A la época barroca en Europa, pero el otro es al momento del inicio de la conquista. Que coinciden un poco, ¿no? Van Pero en coincidiendo distintos un poco. lugares. Todos tenemos pequeños placeres. ¿Cuál es ese gusto culpable que te proporciona una alegría inconfesable? ¡Oh, caray! Pues las quesadillas de chicharrón prensado Sigues. de la esquina, no me acuerdo cuál, pero en el centro. ¿Qué habilidad posees que podría sorprender o desconcertar a quienes te conocen? La diversidad de conocimientos en distintas Eres cosas. enciclopedista. No, más conozco de varias cosas. Bien. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que compartes ciertas cualidades y por qué? Híjole. A ver, aspiracionalmente, Leonardo da Claro. Vinci. Pues yo diría, sí, algunos filósofos. Si el camino de tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué profesión te ves y por qué? En la ingeniería o en la ingeniería forestal. Hay canciones que nos definen, melodías que nos definen. ¿Cuál te gustaría que resonara, que tocaran en tu homenaje final? ¿Y qué significaría esa pieza para ti? El Requiem de Mozart. ¿Alguna parte en especial? Sí, el Te Deum y significa mucho. En mis puestas en escena he puesto mucho. Es que ese Requiem es increíble. Sí. ¿No? Hoy estaba pensando, porque estaba oyendo el tercer movimiento de la primera sinfonía de Mahler, que es la marcha fúnebre, pero que es la canción tur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 um, ¿no? Martinete, algo así, Ajá. la canción popular. Y dije, no está mal esa tampoco, porque es una burla total, ¿no? En un mundo de posibilidades ilimitadas, ¿qué inventarías para dejar un legado transformador? Híjole, no sé.
Todos tenemos palabras o lemas que nos motivan o guían. ¿Cuál es esa que te inspira diariamente? Libertad y se puede. Es tu última cena. ¿Qué platillo elegirías para despedirte gastronómicamente de tu vida? Ya vas a decir otra de estos quesadillas. No. Pues bueno, el fideo seco. Qué rico es ver también con chipotle, con Sí, con chipotle. chilito seco y cremita. Exacto. Ay, aguacatito. Álvaro Ojegui, gracias por visitarme esta noche en mi estudio. De que al contrario, Eduardo, muchísimo gusto y muchas gracias. ¿Alguna dirección donde la gente pueda seguirte? En X. En X bajo Álvaro Ojegui. Álvaro Ojegui. Perfecto. Gracias, Álvaro. Yo soy Eduardo Ruiz Gil. Gracias por haberme acompañado esta noche aquí en mi estudio. Nos vemos el próximo sábado, pero un poco antes. El lunes estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan pasando un muy agradable fin de semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.